50 minutos. De acuerdo. Hola a todos, hoy es viernes 2 de enero de 2026 y nuestros queridos amigos, el embajador Chas Freeman y el profesor Mohammad Marandi, están aquí con nosotros. Bienvenidos de nuevo, profesor Marandi y embajador. Encantado de estar contigo, Nima. Thank you for inviting us. Gracias por invitarnos y feliz año nuevo para usted y para nuestra audiencia. Permítame empezar con usted, profesor Marandi. Esto es lo que hemos visto con el tweet de Donald Trump. Déjeme mostrarlo aquí. Ahí está. Vemos a Donald Trump tuiteando que si Irán cierra y mata violentamente a manifestantes pacíficos, lo cual él dice que es su costumbre, los Estados Unidos de América acudirán en su rescate. Estamos listos y preparados para actuar. Y tuvimos una respuesta del jefe del Consejo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Larijani. Dijo que con las declaraciones de los funcionarios israelíes y de Donald Trump, ahora está claro lo que ha estado ocurriendo entre bastidores. Distinguimos entre la postura de los comerciantes que protestan y las acciones de los actores que causan disturbios. Y Trump debería saber que la injerencia de Estados Unidos en este asunto interno desestabilizaría toda la región y perjudicaría los intereses estadounidenses. El pueblo estadounidense debería saber que Trump inició este aventurerismo y debería ser consciente de la seguridad de sus soldados. ¿Qué está ocurriendo, profesor Marandi? Con las protestas en Irán, ya que Donald Trump está hablando de ellas, su principal motivo para tuitear es la situación en Irán. ¿Qué está ocurriendo y cómo ha percibido usted la reacción del presidente de Estados Unidos? Bueno, las protestas creo son bastante simples. Lo que ocurrió fue que hubo una caída repentina del rial en un corto periodo de tiempo, y algunos comerciantes y empresarios del centro de la ciudad salieron a las calles a protestar, básicamente porque la inestabilidad en el precio del rial les dificulta mucho comprar mercancías, venderlas, obtener beneficios y mantenerse en el negocio. Y lo que pasó fue que, como en ocasiones anteriores, aparecieron de inmediato esas infiltraciones, pequeños grupos, y también las hemos visto en distintas ciudades. Cuando se infiltran, se vuelven violentos, y entonces se mezcla a los manifestantes con los alborotadores. Poco a poco los manifestantes se retiran y los alborotadores se quedan. Lo que hemos visto en los últimos días son, sobre todo, disturbios. Pequeños disturbios, pocos en número, en pueblos y ciudades pequeñas, algunos muy violentos, otros menos, pero no numerosos. Lo que estamos viendo ahora es sobre todo uso de IA, mucho metraje antiguo y manipulación. Ha habido, creo, no estoy del todo seguro, 2 o 3 muertes. 3 muertes, me parece, al menos hasta ahora, pero no estoy seguro de las cifras. Lo que ha hecho Trump, básicamente, y lo que hizo el régimen israelí hace 2 o 3 días cuando dijeron eso, fue publicar un tweet, creo, desde la cuenta Israel en Irán, en Twitter. No lo he visto yo mismo, me lo contaron. Quizá alguien de tu audiencia lo sepa mejor. Pero decía algo como, estamos entre vosotros en Irán, lo cual me pareció bastante estúpido por su parte, anunciar así su implicación. Y el tweet de Trump, creo no sé si lo hizo en Truth Social o en Twitter, pero su declaración creo que solo refuerza la posición de la administración en Teherán y del gobierno y del Consejo de Seguridad Nacional de que Estados Unidos y el régimen israelí están intentando crear disturbios y desórdenes, especialmente cuando esto ocurre en un momento en que Trump y Netanyahu están teniendo su pequeño idilio durante el Año Nuevo. Así que ya sabes, sea esto algo que hay que tenerlo en cuenta. El objetivo de las sanciones de máxima presión, es poner de rodillas al pueblo iraní y hacerlo tan desesperado que se levante y derroque al gobierno. Esto es lo que han hecho en Cuba. Esto es lo que han hecho en Venezuela. Esto es lo que están haciendo con Rusia.
Y esto es lo que hicieron, con éxito, en el caso de Siria. He estado en Siria bastante a menudo y con los años quedó claro que la gente no apoyaba que Al-Qaeda llegara a Damasco. Pero especialmente después de que se impusieran las sanciones César, la moral de los sirios en general se derrumbó. La situación empeoró mucho y muy rápido, porque hay lugares en Siria, no los he visto personalmente, pero me lo han contado, que sufrieron graves escaseces de alimentos. En otras palabras, la gente estaba al borde de la inanición. Así que las sanciones están ahí para hacer sufrir a la población. No se dirigen contra los gobiernos, siempre se dirigen contra la gente para obligarla a rendirse. Pero no va a funcionar. Quiero decir, en el caso de Irán, y no creo que en el caso de Venezuela funcione tampoco. He estado en Venezuela unas cuantas veces, y no soy un experto, pero tengo amigos allí. Por lo que entiendo, no va a funcionar, y hasta ahora no lo ha hecho. Pero en el caso de Irán, definitivamente no va a funcionar. Llevamos décadas escuchando lo mismo una y otra vez, que Irán está al borde del colapso, que el régimen, como les gusta llamarlo, es odiado e impopular. Y es curioso, es a la vez impopular, se está desmoronando, es completamente corrupto, y sin embargo al mismo tiempo es una amenaza para la región, a veces incluso para el mundo. Es una paradoja irresoluble. Pero creo que dentro de un par de semanas esto se acabará, y luego pasarán a otra historia nueva. No te oigo, Nima. Embajador, ¿cuál es su interpretación de la reacción de Donald Trump? Bueno, creo que Mohammad Marandi tiene razón. La política básica de Estados Unidos, en apoyo de los intereses israelíes de eliminar a Irán como rival en la región, está dirigida a empobrecer al pueblo iraní para que descargue su furia contra el gobierno y lo derroque. Y por supuesto, creo, justo antes de empezar, que estaba especulando, porque es lo único que puedo hacer. No estoy en Irán contigo. Que en realidad hay dos tipos de personas implicadas en estas protestas o disturbios. Unos son ciudadanos comunes que tienen muy buenas razones para estar molestos por el colapso del valor de la moneda. Los comerciantes iniciaron esto, pero luego se unieron otros. Personas que reaccionaban ante muchas otras presiones, como una fuerte caída del nivel de vida, la creciente escasez de agua y la amenaza a Teherán. De hecho, tengo entendido que el presidente Raisi ha sugerido que podría ser necesario evacuar Teherán debido a la falta de agua. Así que la gente está molesta, lo cual es natural, y protesta, lo cual también es natural. Luego hay un segundo componente, que puede o no estar manipulado por intereses extranjeros como Estados Unidos o Israel, que intentan aprovechar el descontento popular para atacar al régimen. Ambos fenómenos existen. La cuestión realmente se reduce a cómo gestiona esto el gobierno. Responden a las protestas con ajustes de políticas y cambios en las prácticas que aborden las quejas de la población. Mantienen el orden frente a quienes son violentos. Y aquí confesaré que soy conservador. No creí que el ejército de Coxey, del que probablemente Mohammad sepa algo, aunque nadie más, estuviera justificado. Era un grupo de personas después de la Primera Guerra Mundial, en las décadas de 1920 y 1930, que exigían reparación al gobierno en Washington. Y finalmente fueron dispersados por Douglas MacArthur, después de una gran discusión en el gobierno de la época sobre el asunto. Eisenhower estaba en el lado opuesto de la cuestión, y MacArthur actuó contra personas que estaban obstaculizando ilegalmente el funcionamiento del gobierno. No admiro a MacArthur por muchas razones, pero debo decir que no creo que ningún gobierno tenga la responsabilidad de permitir la violencia de las masas o las acciones ilegales. Los gobiernos sí tienen la responsabilidad de atender las protestas legales, y en la medida en que las protestas se vuelvan ilegales, me parece natural esperar que el gobierno actúe contra ellas.
Así que todo eso es, ya sabes, básicamente mi visión de la situación. La visión de Donald Trump sobre la situación y la de Israel, como indicó Mohammad, son abiertamente explotadoras. Es decir, Dios mío, por fin estamos obteniendo los resultados de la miseria del pueblo iraní que buscábamos. Se están levantando contra el gobierno. Puede que algunos lo estén haciendo, pero aún no hay indicios de que esto sea fundamentalmente diferente de las protestas anteriores en Irán. Creo que en 2022 hubo bastante violencia y protestas por un conjunto distinto de cuestiones. No saco ninguna conclusión sobre la longevidad de la República Islámica y sus dirigentes. Y terminé diciendo que la gran ironía aquí, además del hecho de que estas protestas coinciden con una amenaza de Donald Trump de apoyar otro ataque israelí contra Irán, muy en línea con la filosofía de que la fuerza da la razón, y bastante contraria a su esfuerzo por presentarse como un presidente de la paz, un presidente que hace la paz y no la guerra. Dejando eso aparte, tenemos la ironía en Irán de que el presidente Pezeshkian fue elegido para acercarse a Occidente, llevar a cabo reformas económicas y abordar los mismos problemas que están causando el malestar en este momento. Y se encuentra en una posición muy difícil. Tengo entendido que ha cambiado a uno de los gobernadores del Banco Central y que está dando a entender que intenta hacer algo con respecto a la moneda. No sé qué puede hacer en la práctica, pero supongo que lo que está ocurriendo alejará aún más a Irán de Occidente y lo acercará a una relación más estrecha con otros centros de poder en el mundo, como China o Rusia, y tratará de distanciarse todo lo posible de su dependencia continua de la Unión Europea y de sus productos y servicios. Así que al final, no sé cómo va a desarrollarse esto, pero sospecho que no será en beneficio de quienes en Occidente quieren dominar a Irán. Profesor Marandi, para mí estar aquí en Irán, viendo lo que está ocurriendo, no solo por mi propia experiencia, sino también a través de los videos que llegan de personas de todo el país, realmente no hay conexión entre el nivel de las protestas aquí y lo que se muestra en los medios de comunicación tradicionales o incluso en algunos medios alternativos. Y sabe, he vuelto después de 12 años y estar aquí, viviéndolo en persona, resulta bastante sorprendente. Pero para usted, ¿qué está ocurriendo, profesor Marandi? ¿Cuál es su interpretación de todo esto? Professor Marandi, and what's your understanding in that? Well, this is not new, and Bueno, esto no es nuevo, y el embajador señaló con razón ocasiones anteriores en las que tuvimos incidentes similares. Durante la administración de Raisi, tuvimos la muerte de Mahsa Amini. Al principio dijeron que había sido golpeada y había muerto, pero más tarde, cuando se publicó la grabación, no había indicio alguno de violencia, ni tampoco apareció nada en la autopsia. Pero para entonces ya era demasiado tarde. La gente estaba protestando, mucha gente, en números significativamente mayores que los que vimos cuando los empresarios salieron a las calles. No enormes, pero sí mayores. Y entonces ocurrió lo mismo. Al cabo de un día más o menos, comenzó la infiltración. Se veía a esos jóvenes con máscaras que llegaban, muy violentos, atacando a la policía, edificios, bancos, organismos gubernamentales, tiendas, obligándolos a cerrar e intimidándolos. Y esto es básicamente una repetición de aquello, pero mucho más débil, por dos razones. Una es que la gente recuerda lo que ocurrió entonces y no le gusta la violencia. La otra es que en aquel momento hubo una repentina explosión emocional, porque cuando murió aquella joven, circularon rumores, falsos rumores de que había sido golpeada hasta la muerte, y eso indignó a mucha gente. Esta vez, el problema tiene que ver con la devaluación de la moneda, y es algo que llevamos experimentando desde hace más de 40 años, desde que Estados Unidos empezó a imponer sanciones y tuvimos la guerra.
Ocurre porque Irán tiene una economía sancionada. Así que los mecanismos con los que el gobierno afronta los problemas económicos son tales que se ve obligado a imprimir dinero. Y cuando imprimen dinero, intentan mantener estable la moneda, pero de repente fracasan. Y luego tenemos una caída del 30% o del 20%. O si ocurre algún acontecimiento importante, como cuando Obama aplicó por primera vez las sanciones de máxima presión, tuvimos una caída muy repentina de la moneda. Cuando Trump las reactivó, también tuvimos una gran caída de la moneda. Así que esto no es nuevo, y por tanto es algo desagradable, hace que la gente esté descontenta, inquieta a los empresarios. Pero no es una sorpresa. No es como si fuera la primera vez que ocurre. No sé hasta qué punto cayó, pero me pareció, diría, un 20%, un 30%, algo así. No lo sé con exactitud. Hemos tenido caídas mayores que esa. Pero en cualquier caso, hay quejas legítimas y luego infiltración. Ese es el problema. Y eso hace que sea muy difícil para el gobierno. Porque por un lado deberíamos tener a la gente en las calles protestando por sus quejas, pero por otro lado tenemos constantemente injerencia extranjera. Por ejemplo, hace 3 o 4 años, durante el movimiento Mujer, Vida, Libertad, muchas de las personas que fueron arrestadas enviaban sus grabaciones al extranjero o recibían órdenes desde fuera para ir a tal lugar o atacar tal edificio. Recibían dinero a través de Bitcoin. Muchos de ellos no se conocían entre sí. Simplemente les decían, ve a este lugar en concreto, allí te encontrarás con otras 4 personas. Y ellos también iban. Estaba bien organizado. Este modelo es muy parecido al de entonces. Pero como dije, la gente es ahora más escéptica que entonces, porque recuerda lo que pasó hace 3 o 4 años. Además, la caída de la moneda no es un asunto tan grande, repentino o emocional. Es un problema serio. Afecta al bienestar de todos en Irán, al menos de personas como yo, que somos empleados del gobierno. A los empresarios ricos no les afecta, o al menos a los empresarios adinerados. No todos los empresarios son ricos, pero a los que sí lo son, no les afecta. Y, paradójicamente, suelen ser ellos los más críticos en las discusiones y debates sobre Irán, los muy ricos. Pero no creo que esto vaya a ayudar a Estados Unidos. Creo que en Occidente existe un error de cálculo importante y prolongado sobre Irán, y básicamente se debe a que creen en su propia propaganda. Creen en esos iraníes que trabajan para ellos y dicen lo que hay que decir. Así que constantemente piensan que Irán es una especie de, como siempre lo llaman, régimen. Por tanto, no es realmente legítimo ni normal y no durará. Cada vez que hay algún signo de agitación, la intentan enseñar como su desaparición e intentan aprovecharlo. En Europa se ven manifestaciones mucho más por el genocidio en Gaza. Ves la brutalidad policial en las calles allí, sin ninguna violencia por parte de la gente, pero eso está bien. Pero en el caso de Irán, si ves a alguien usando, no sé, un cuchillo o una piedra para golpear a un agente de policía en la cabeza, eso de alguna manera se considera legítimo, incluso se anima. Mira la BBC Persian, financiada por el Estado, o Iran International, financiada por el Mossad, muy probablemente, u otros medios de comunicación. Están fomentando la violencia. Intentan crear miedo y hacer que los iraníes piensen que en todas partes es peligroso, lo cual no es cierto. Pero al final, cuando la gente se detiene y observa el panorama general, se vuelve más escéptica respecto a Occidente. Y eso hace que el presidente y el liderazgo también sean más escépticos. Is it that you've... Entonces, lo que va a hacer, ¿me oyes? Sí. ¿Ahora mismo? De acuerdo. En lugar de eso, cuando el presidente fue elegido, habló de intentar encontrar algún tipo de solución con Estados Unidos, algún tipo de acuerdo, pero lo que ha recibido a cambio ha sido más tensión, guerra y matanza. El ataque estadounidense e israelí
mató a 1,000 iraníes, muchos niños, muchas mujeres. Así que va a inclinarse, y ya lo ha hecho, hacia China, Rusia y otros países. Como dijo Chas antes, eso no va a ayudar, porque Irán no va a caer. No hay la menor posibilidad de que haya inestabilidad. Pero lo que sí se hace es generar más escepticismo hacia Occidente. Y en última instancia, muchas de estas personas que están, quiero decir, Irán también lo hace, por cierto. Si observas a los israelíes que fueron arrestados por, supongo, pero estoy bastante seguro de que así funciona, se comunican con iraníes a través de las redes sociales y probablemente reciben dinero también por ese medio. Y eso es exactamente lo que los estadounidenses y los israelíes están haciendo dentro de Irán. Pero en el caso de Irán, algunos de ellos probablemente llevan a cabo labores de espionaje, estoy seguro de que sí, mientras que otros son enviados para provocar disturbios en las calles. Y de nuevo, con fines propagandísticos, puede servir durante unos días, pero al final no va a desviar la atención de Gaza, ni va a socavar al Estado en Irán. Creo, Nima, que mencionaste la disparidad entre lo que estás observando en Irán y lo que se informa en los medios de comunicación tradicionales y en cierta medida en las redes sociales fuera de Irán. Creo que es justo decir que vivimos en una época en la que nada es verdad y todo es plausible. La manipulación de las narrativas mediáticas, ya sean de los medios tradicionales o de las redes sociales, está en todas partes y la vemos en todos los contextos. En el caso de Gaza, hemos visto un intento de hacer, ya sabes, lo que dijo Groucho Marx: ¿a quién vas a creer, a tus ojos o a lo que yo digo? Y lo que se nos dice es que no hay genocidio, que hay comida de sobra. Sabes, Hamas está actuando ilegalmente, aunque tiene derecho, según el derecho internacional, a resistir la ocupación de forma violenta. Vemos lo mismo con Ucrania. Ya sabes, Ucrania está ganando. No, no lo está. Y Ucrania no atacó Novgorod ni las instalaciones presidenciales allí, pero sí lo hizo. Así que ahora hay una larga historia de cómo los medios de comunicación dominantes en Occidente y las redes sociales se han utilizado para apoyar narrativas convenientes. Y creo que Mohammad tiene razón. Este hábito se ha extendido a otros lugares. No se limita a Occidente. Pero en el caso de Irán, sospecho que hay personas en Irán que son naturalmente violentas y no necesitan el estímulo de extranjeros para hacerlo, aunque también hay personas que son explotadas, reciben instrucciones y dinero y se las anima a actuar con violencia. Y sé que en el caso de Irán, la violencia ha incluido múltiples asesinatos de políticos, científicos e ingenieros iraníes. Y claramente, esto ha sido producto de agencias de inteligencia, casi exclusivamente las de Israel, aunque quizá también de otras. También quiero decir que en el caso de Siria, que mencionó Hamid, no fueron las sanciones las que funcionaron, aunque sin duda desempeñaron un papel. Hubo una operación de entrenamiento militar de $5,000 millones para fuerzas yihadistas. No comparto el desprecio general hacia los yihadistas, porque sé que la yihad tiene bastantes significados, pero sí hacia los extremistas, uno de los cuales es ahora el presidente de Siria. But extremists, one of whom is now the president of Syria. This is someone who's on film beheading people. Esta es una persona que ha sido filmada decapitando a gente y aún así ahora es bienvenida en el despacho oval y agasajada en las Naciones Unidas en Nueva York y así sucesivamente. Así que creo que la operación encubierta en Siria fue de múltiples capas y con muchos aspectos. Y no se puede atribuir al gobierno de Assad en Damasco solo a las sanciones. Añadiría que el propio gobierno de Assad, en cierto modo, fue su peor enemigo debido a su mala conducta en varios frentes y a su incompetencia. Así que aquí estamos. Pero creo que ya sabes, Persia ha existido durante varios miles de años y no espero que desaparezca pronto. Y ya ves, ahí está la paradoja. No es una paradoja en Oriente Medio o en Asia Occidental en particular,
Pero en Europa, ya sabes, tenemos todas esas predicciones de Kaja Kallas y otros. ¿No sería maravilloso si la Federación Rusa se desintegrara en pequeños países que pudiéramos manipular más fácilmente? Cuando el verdadero peligro es que la UE se desintegre y que la OTAN se desintegre. Y toda la propaganda que sugiere lo contrario realmente no tiene mucha credibilidad. Así que no estoy seguro, Mohammad, de hasta qué punto el intento de explotar el descontento en Irán tendrá realmente en Irán o incluso en la región, porque creo que la gente es bastante escéptica en todas partes ahora respecto a este tipo de informaciones. Yeah. Professor Marandi, Sí, profesor Marandi, cuando hablamos de Irán y el embajador Chas Freeman intentó describir las dificultades del actual presidente de Irán, el presidente Pezeshkian llegó al poder y, como sabe, el día antes de su investidura, Ismail Haniyeh fue asesinado en Teherán. Desde el primer día se enfrentaba a múltiples problemas. El ataque a Irán por parte de los israelíes, luego por parte de Estados Unidos. Y está esforzándose muchísimo. Estoy aquí en Irán, viendo lo que están haciendo. Realmente están intentando hacer todo lo posible por mejorar la situación. Pero en su opinión, ¿cuáles son las principales dificultades a las que se enfrentan? Bueno, primero, solo tengo que decir que estoy completamente de acuerdo con lo que dijo Chas. En el caso de Siria, fue una situación compleja. En realidad, probablemente fueron bastante más de $5.000 millones, porque los ataques y otros estaban financiándose por su cuenta a través de Turquía y en menor medida de Jordania. Así que sí, fue una operación importante y multidimensional. Y, por supuesto, el gobierno sirio no era precisamente, era un partido baasista. Y en Irán nunca nos gustó el baasismo, porque vivimos 8 años de guerra con Saddam Hussein. Pero en cualquier caso, en Irán sentían que esta guerra tenía un objetivo que servía a los intereses del régimen israelí. Y resultó ser exactamente eso al final. Irán, Hezbollah y otros fueron reivindicados en este sentido. Pero creo que en realidad, el presidente Pezeshkian, y probablemente algunas personas me critiquen por decir esto, y el presidente Raisi eran, en mi opinión, bastante parecidos. Ambos eran personas moderadas, situadas más o menos en el centro de la política iraní. Uno, el presidente Pezeshkian, más vinculado a los reformistas. El presidente Raisi, más asociado a los conservadores o principistas, o como se les llame. Pero en realidad, ambos estaban muy en el centro. De hecho, en este momento, creo que todos los principales actores de Irán, como el Dr. Larijani, jefe del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, el Dr. Kalibaf, presidente del Parlamento, y el actual jefe del Poder Judicial, los definiría a todos como situados en el centro de la política iraní. Pero el presidente Pezeshkian intentó, desde el principio, encontrar una solución política con Estados Unidos. Y como señalaste acertadamente, el día de su investidura, apenas unas horas después, Ismail Haniyeh fue asesinado en Teherán. Era un invitado oficial a la ceremonia de investidura. El presidente Pezeshkian lo abrazó. Y luego, por supuesto, Estados Unidos siguió antagonizando a Irán, y Trump intentó engañar al gobierno iraní. Negoció, y más tarde resultó que desde el principio, cuando estaban negociando, él planeaba, junto con el régimen israelí, llevar a cabo un ataque. Y sabemos por los últimos 3 o 4 días que esto fue sin duda así. Se cree ampliamente que desde el principio, eso era lo que estaba ocurriendo. Así que si eres el presidente Pezeshkian, ¿qué conclusión sacas? Que es inútil. Vimos que su presencia en la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái en Tianjin fue muy audaz. Es decir, fue a Shanghái, luego a Pekín, y participó en el desfile militar. Creo que estaba justo detrás del presidente Xi. Así que se ve a Irán, bajo el presidente Pezeshkian, inclinándose aún más lejos de Occidente, mientras que antes estaba dispuesto a avanzar hacia un acercamiento
no para alejarse de China o Rusia, sino para tener una mejor relación con Occidente. Así que ese fue, creo, el daño que el régimen israelí y el lobby sionista en Estados Unidos han causado a Estados Unidos. Probablemente hayan arruinado cualquier oportunidad de acercamiento en el futuro, porque él está de nuevo más asociado con el campo reformista. Pero también está trabajando en desarrollos con Rusia, China y otros. Russia and China and others. He is, and this began under President Raisi. Esto comenzó bajo el presidente Raisi. Estamos viendo los primeros signos de mejora. La economía está creciendo, el petróleo iraní se está vendiendo y se vende aproximadamente al precio internacional. Los chinos y los rusos están empezando a invertir en el país. Así que este va a ser un proceso lento, porque tuvimos una década de casi nulo crecimiento durante el punto álgido de las sanciones de máxima presión, cuando Irán estaba mucho más aislado de lo que está ahora. Pero Irán está saliendo del aislamiento y Occidente se está volviendo cada vez más aislado. Los rusos, al estar sancionados como nosotros, tienen el mismo tipo de interés en encontrar soluciones económicas que excluyan el uso del dólar o de las instituciones financieras occidentales. En aquel entonces estábamos solos. Con la guerra comercial en curso con China, ellos tienen más incentivos que antes para encontrar soluciones que impidan que el dólar estadounidense y las instituciones financieras de Estados Unidos frenen su ascenso económico. Así que todo esto son buenas noticias para Irán. Personalmente, creo que, a menos que ocurra algo extraordinario, como un colapso económico global, que algunos de nuestros amigos dicen que es bastante inminente, no soy economista. No puedo opinar sobre eso, pero pienso que en los próximos 2 o 3 años la situación de Irán empezará a mejorar de forma significativa y comenzarán a ver los beneficios de esta política. Además, hay otra cosa que el presidente está haciendo, que será controvertida y podría causar problemas en las calles, pero si se hace bien, podría tener un impacto muy grande en la sociedad. Y eso es algo que el presidente Raisi iba a poner en marcha. Tras su fallecimiento, se detuvo, pero ahora se está reanudando. Creo que es una medida valiente y se trata de la reforma energética. En este momento, la gasolina en Irán cuesta alrededor de 1 céntimo por litro para la mayoría de la gente, y como mucho 3 o 4 céntimos para la de mayor calidad, aproximadamente 3 o 3,5 céntimos por litro. Eso provoca un consumo mucho más alto de lo normal y también hace que la gasolina se saque de contrabando del país. El gobierno tiene que pagar la gasolina, así como el gas natural y la electricidad, que también están subvencionados de forma similar. Así que cuando el gobierno tiene que cubrir esas subvenciones, acaba imprimiendo dinero, y cuando imprime dinero, se produce la devaluación del real. Por supuesto, no soy economista y hablo solo hasta donde entiendo. Pero si él reforma el sistema, los precios subirán, y eso podría generar enfado. Sin embargo, si logra hacerlo de manera que el dinero que recibe el gobierno se redirija inmediatamente hacia los sectores más vulnerables de la sociedad, la clase media baja y también la clase media, de modo que vean que se les compensa por el cambio, entonces creo que esto dará resultados. Y por eso pienso que Occidente y los israelíes tienen un gran interés en crear inestabilidad en las calles, porque eso es lo que frena al gobierno. Pero si consiguen hacerlo, creo que veremos una gran mejora en la economía iraní en los próximos 2 o 3 años. Un par de comentarios. Creo, Muhammad, que la posición geopolítica natural de Irán es la no alineación, es decir, no estar alineado con ninguna de las superpotencias. Si consideras que Rusia sigue siendo una superpotencia como yo, entonces China está claramente en esa categoría, y Estados Unidos también. La India aspira a ello, pero aún no ha llegado.
Así que una de las tragedias, en mi opinión, es que Ezeshkian representa un intento de situar a Irán en esa posición no alineada, con relaciones diversas con Occidente y otros. Pero se le está obligando, y se está obligando a Irán, a tomar partido debido al rechazo de cualquier diálogo o negociación diplomática por parte de Estados Unidos. No solo eso, sino también, como has señalado, la auténtica duplicidad en el uso de reuniones diplomáticas como tapadera para un ataque militar. Así que eso es una cosa. La segunda es que no creo que lo que está ocurriendo en Irán sea tan distintivo. En términos globales, en todas partes hay problemas con la rendición de cuentas de las élites ante la población, y muchas personas corrientes en Occidente, en Estados Unidos, por ejemplo, sienten que no tienen una voz efectiva en la formulación de políticas y que están alejadas del sistema de gobierno y del liderazgo actual debido a esa falta de responsabilidad. Además, tenemos una concentración de la riqueza entre la plutocracia a expensas de los estratos más bajos de la población. En este momento también hay dificultades económicas en Estados Unidos. Existe un amplio debate sobre lo que se denomina asequibilidad, que básicamente es una manifestación de la desigualdad de ingresos. Y veo que esto ocurre en todas partes, de verdad. No creo que Irán esté exento de estas tendencias. Así que la pregunta es, ¿qué se puede hacer al respecto? En este momento, nadie en ningún lugar tiene una respuesta eficaz a estas tendencias. No sé qué va a pasar. No sería tan rápido en disculparte por no ser economista, porque, según mi experiencia, la definición de ciencia es que si haces X, siempre obtienes Y. Y no creo que los economistas puedan afirmar con certeza qué va a suceder. Si haces esto, ¿va a producir aquello? No lo sabemos. Así que en el mejor de los casos es una pseudociencia. Pero tienes razón. La dinámica que mencionas es un tema común. Hemos visto a muchos países arruinarse por repartir subsidios a la población, para el pan, la gasolina y para esto, aquello y lo otro. Pensemos en Argentina, que a finales del siglo XIX y principios del XX se preveía que sería la sociedad más rica del planeta, y que siguió precisamente este tipo de políticas, gastando hasta declararse en bancarrota 9 veces, lo cual es incluso más de lo que ha conseguido Trump. Así que no sé qué va a pasar, pero no creo que Persia, o mejor dicho, Irán, vaya a desaparecer pronto. Me alegra mucho que Nima al-Khurshid haya vuelto y esté experimentando Irán de primera mano, y estoy seguro de que te llevarás algunas ideas útiles cuando regreses a Brasil. Espero con interés continuar el diálogo y agradezco a Mohammad Marandi por sus aportaciones. Thank you, Professor Marandi. Gracias, profesor Marandi. Y antes de concluir, profesor Marandi, con lo que ha ocurrido, hablé con uno de los diplomáticos de más alto rango aquí en Irán. Dijo que antes de que se produjeran estas protestas, no existía ningún camino hacia la negociación con Estados Unidos, dada la forma en que Donald Trump se está comportando ahora mismo. Para quienes desean una mejor relación entre Irán y Estados Unidos, ¿hay alguna esperanza, alguna estrategia por parte de los iraníes, o quizá una nueva actitud para cambiar las reglas del juego, o de algún modo encontrar una forma de afrontar este tipo de comportamiento desestabilizador de Donald Trump? Trump es impredecible, pero ¿quién es considerado razonable dentro de su administración a ojos de los iraníes? Who's reasonable in his administration in the eyes of Iranians? Bueno, solo hay una cosa que me gustaría añadir, para que no se me malinterprete. Personalmente creo que estas enormes subvenciones, no estoy en contra de las subvenciones en general, pero estas subvenciones masivas benefician más a los ricos que a nadie. Son ellos quienes más consumen. Hay personas que no tienen automóvil, se desplazan en metro, autobús o taxi, pero los ricos se van los fines de semana al norte de Irán, donde hay bosques y mar.
Y cada fin de semana están usando, ya sabes, gasolina gratis, literalmente. La electricidad que usan en casa también está muy subvencionada. Así que, en mi opinión, no creo en la economía neoliberal. Creo que muchas de esas subvenciones deben eliminarse para que el consumo disminuya, para que el gobierno pueda invertir en esos sectores y también para que no tengamos mercancías de contrabando saliendo del país. Ese dinero podría utilizarse en cambio para construir el país, desarrollar infraestructuras, aumentar los salarios y reducir realmente la brecha entre ricos y pobres. Al menos así lo veo yo. Pero en lo que respecta a la administración estadounidense, no creo que haya nadie que los iraníes consideren que destaque. Probablemente el embajador Chas Freeman y otros pensaron que Tulsi Gabbard sería una fuerza moderadora, pero no veo que eso esté ocurriendo. No veo que sea algo visible. I don't see that happening. I don't see that visible. What she tweeted a while back. Hace un tiempo, ella publicó un tuit sobre Venezuela, oponiéndose por completo a las mismas políticas que ahora está aplicando la administración de la que forma parte. Así que no creo que haya nadie en la administración estadounidense a quien Irán vea como una fuerza moderadora. Es Trump quien toma decisiones a diario, si no cada hora. Y por eso realmente no importa a los iraníes lo que diga Trump. Los iraníes se están preparando para la guerra. Que haya guerra o no, eso es otro asunto completamente distinto. Su tweet o publicación en redes sociales no dice nada. No significa que nos estemos encaminando hacia la guerra. No significa que nos estemos encaminando hacia la paz. No significa que vayamos a mantenernos donde estamos, porque lo que hace hoy no necesariamente tiene relevancia mañana. Se reunió con el presidente Putin en Helsinki. Hubo mucha especulación sobre que la guerra en Ucrania avanzaba, digamos, en la dirección correcta. Yo era escéptico en aquel momento, pero en cualquier caso, muchos pensaban que eso ocurriría. Luego vimos a Trump cambiar de postura otra vez. Creo que la guerra en Ucrania probablemente terminará con una victoria militar rusa, lo que probablemente ayudará, si no destruye, al menos dividirá o modificará las fronteras de la UE y la OTAN. Así que probablemente será un final militar para la guerra, a pesar de que Trump dijo que la acabaría el primer día, y tenía el mandato para hacerlo, porque ganó las elecciones. Ganó una mayoría absoluta, ganó todos los estados decisivos. Dijo que lo haría. Podría haberlo hecho, pero no lo hizo. Así que en Teherán lo ven como una persona débil. I think there's a consistent problem here, Mohammed. Aquí hay un problema constante, Mohammad, y es que Trump quiere ser mediador y pacificador, pero en todos los casos es un co-beligerante. No se pueden tener ambos papeles al mismo tiempo. En un mundo ideal, podría lograr la paz entre Israel e Irán, pero está tan firmemente alineado con Israel que eso no es posible. Y me temo que cuando dices que Irán está preparado para la guerra, es algo muy triste de tener que decir, pero es realista. Mi sensación es que Irán ha sufrido ya bastante por las malas acciones y los ataques israelíes, de modo que, cuando y si llega una guerra, la represalia iraní no se limitará a objetivos militares y de inteligencia, como ha ocurrido en el pasado, sino que imitará la estrategia israelí, un ataque contra la población. Este es un producto de la Segunda Guerra Mundial. Una gran contribución de aquella guerra fue que se libró contra las poblaciones en lugar de contra los ejércitos. E Irán hasta ahora ha sido una excepción a esto. Por eso me preocupa que esta excepción desaparezca bajo la presión que Irán está experimentando, lo cual sería muy, muy irónico. Pero creo que sería útil que Irán fuera un poco más claro sobre sus reglas de enfrentamiento en caso de guerra, simplemente por efecto disuasorio, ya que obviamente existen limitaciones para el gobierno de naturaleza teológica, moral, ética también. Y me temo que nos dirigimos hacia otra ronda. I would just add to
Solo añadiría, en respuesta a lo que ha dicho Chas, que según tengo entendido, en caso de un nuevo acto de agresión contra el país, la respuesta de Irán a Israel será mucho más dura que la última vez. Pero también creo que los iraníes han dejado claro que si Estados Unidos entra en guerra con Irán, y lo que vimos la última vez fue que los estadounidenses estaban detrás de la guerra, pero realizaron solo un único ataque contra Irán, al que Irán respondió atacando su base en Qatar. Si Estados Unidos se involucra de verdad, directamente, y empieza a atacar a Irán o sus capacidades de misiles, será devastador para la economía global, porque ya no habrá exportaciones de petróleo ni de gas desde nuestra región. La mayor parte de las capacidades militares de Irán no están dirigidas contra el régimen israelí. Están dirigidas contra Estados Unidos, hacia el Golfo Pérsico y el Océano Índico, porque los iraníes han sentido durante las últimas 3 décadas que los estadounidenses podrían atacar. Así que la mayoría de las capacidades subterráneas de misiles y drones de Irán y sus otros sistemas, misiles de medio alcance, misiles de corto alcance, que son mucho más fáciles de mover y utilizar, están orientados hacia la región, los Emiratos, Qatar, todos esos países que albergan bases estadounidenses. Si hay una guerra, serán cómplices de esa guerra. No pueden afirmar que no están alineados, y eso haría caer la economía mundial. Alguien de Estados Unidos me dijo, bueno, si el precio del petróleo se dispara, no necesitamos petróleo del Golfo Pérsico. El petróleo en Estados Unidos tiene el mismo precio. El petróleo que se produce en Estados Unidos también se disparará. Es decir, reducir la producción de petróleo podría generar mucho dinero durante unos días antes del colapso, pero todos los demás pagarán el precio. Así que eso hundirá la economía global, hundirá la economía estadounidense. Esperemos que aquí es donde nos dirigimos. Y de nuevo, Trump no es alguien predecible, pero Irán no va a basar sus políticas en ilusiones. There is a logic to maximum pressure policy. Hay una lógica en la política de máxima presión, como hemos visto en el caso de la República Popular Democrática de Corea. En última instancia, produce un misil balístico intercontinental capaz de contrarrestar directamente a Estados Unidos. Creo que, a largo plazo, ese es el punto al que acabará llegando Irán. No hay necesidad de ello, pero una política de confrontación fomenta la confrontación, del mismo modo que los actos de odio fomentan el odio. Así que, mientras sigamos con una política de evitar la diplomacia y perpetuar la confrontación militar, creo que el resultado será muy perjudicial para mi propio país, por no hablar de Irán. Muchas gracias, profesor Mohammad Marandi y embajador Chas Freeman, por acompañarnos hoy. Un gran placer como siempre y feliz año nuevo de nuevo. Muchas gracias por invitarme. También tengo que disculparme. La razón por la que esto se acorta y por la que Nima me dio las gracias hace unos minutos es que dije antes del programa que tendría que irme pronto para otro. Pero ha sido un gran placer estar con Chas y contigo, Nima. Espero que todos tengan un excelente año nuevo, que Chas haya tenido un año estupendo y que los espectadores hayan pasado una maravillosa Navidad. Y a nuestros amigos armenios en Irán, así como a nuestros amigos ortodoxos, les deseo que tengan una buena Navidad en los próximos días. Genial. Encantado de verte, Mohammad, y gracias, Nima, por lo que haces.